¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, aquí en el canal, Encontrando el Camino del Poder. Hoy vamos a hablar del cambio. ¿Del cambio? En realidad no cambiamos nada, pero es un título nada más. ¿Cómo podemos cambiar? Aclaro que es un título, digamos, es un eslogan nada más, porque si yo dijera que podemos cambiar y que podemos ser otra persona, eso sería una mentira. Es decir, en esencia siempre seguimos siendo lo mismo que somos. Nadie puede dejar de ser aquel que es. Lo único que puede hacer es pulirse, mejorarse, limpiarse, quitar algunas malas actitudes, tener mejores actitudes y sobre todo cambiar de paradigma. Paradigma es el modelo que tenemos idealizado de hacia dónde vamos y quiénes creemos que somos nosotros y cómo debemos actuar. Es un modelo de vida, digamos, una concepción filosófica de la vida, el paradigma. Estaba viendo el otro día a Bruce Lipton, que es una persona muy interesante. Por supuesto, yo que estoy en la neurolingüística, sigo a otros autores, también al antropólogo Bateson, y bueno, y a todos los creadores y seguidores de la neurolingüística, también a los del coaching, y que son todas concepciones distintas, no son exactamente iguales. Y por supuesto yo tengo una formación como psicólogo social de Freud, de Lacan y de todas esas personas que, digamos, ya hace tiempo, ya del siglo pasado, tenían esa concepción del consciente, el preconsciente y el inconsciente, y Carl Gustavo Jung, que hablaba del subconsciente. Hay otros ahora más modernos que todos hablan del subconsciente, porque esa palabra, el inconsciente, parece que a muchos no les gusta, no les cae bien. Y además, de acuerdo como lo planteaba Freud, era un espacio un poco más distante, más lejano. La realidad es, como dice Bruce Lipton, solamente por mencionar a alguien más moderno, ¿no? El inconsciente está más cerca, el subconsciente está más cerca de lo que parece. O sea, nosotros en el campo de la conciencia estamos acá con lo que tenemos presente, pero guardado en nuestros archivos, en nuestra base de datos mental, hay una cantidad de información que es como si fuera una cosa mecánica, un robot, ¿no es cierto? Tengo una base de datos de todo lo que me pasó, de todo lo que me dijeron, de todo lo que ocurrió en mi vida. Entonces de repente esa base de datos tiene una clave de acceso, o sea, como si fueran muchos registros y en la punta del registro, adelante, hay un número de código. Cada vez que invoco ese número de código viene todo lo que el registro dice. Entonces, como no es una base de datos electrónica, sino es una base mental, un archivo mental, un depósito, un lugar, que ni siquiera sabemos dónde está, porque puede estar en el éter, puede estar en las células, no sé. En alguna parte está. Esa clave de acceso no es un número de código, es una actitud, una situación. Cada vez que me pasa algo, que alguien me dice, no, no, retírese, no, acá no. Eso es una llamada. Ese es como si fuera un código de acceso al registro. Me pasa algo medio complicado o veo algo o una situación se presenta y hace evocar un recuerdo. Es como si ese fuera una clave que trae toda una historia, que yo veo la película, tengo la sensación y me acuerdo de que yo fui poco feliz en un momento que me sacaron a patada de algún lugar, que mi madre dijo no servís, la maestra dijo este chico no sabe nada, no va a aprender nunca nada, todas esas cosas. Entonces, cada vez que algo ocurre y que llama a esa línea, a ese recuerdo, a esa situación como si fuera una película, a mí me pasa algo. Se refuerza el concepto. O sea, es al revés. Cargo la base de datos con más afirmaciones que dicen, viste, es así, me sacaron a empujones, me dijeron, no señor, esta oficina cerró, a las 3:30 cierra, no, no, no me interesa, no, está cerrado, no, acá no sabemos más nada, vaya a preguntar a otro lado.
Ojito, ¿eh? Entonces te hace acordar de cuando vos te pasó algún problema. Obviamente reaccionás mal como reaccionaste en aquella vez y reforzás el concepto. Bruce Lipton, como tantos otros modernos, no como los antiguos, dicen que eso se puede cambiar. También lo dice Bandler y Grinder, que son los creadores de la neurolingüística. Dice que nosotros podemos modelar, modelar significa tomar modelo de otros de funcionamiento, no que yo voy a hacer como él. No, cómo juega la pelota, digamos, cómo rechaza la pelota de tenis, cómo devuelve el saque. Los tenistas hacen así. Ven un video de un jugador muy bueno y tratan de inventar la jugada. No quiere ser igual que el otro tipo, quiere la jugada, cómo se para, cómo se posiciona, qué piensa en ese momento. Buscan hasta qué está pensando el jugador cuando viene la pelota a un lugar que no es conveniente para restarle, para pegarle. Buah, ¿bien? ¿Cómo cambiamos eso, no? ¿Cómo modificamos eso? Y bueno, la neurolingüística habla de que yo tengo que tener lo que se llamaría un reencuadre, reframing, o sea, reencuadrar ese concepto. La psicología habla de resignificar, o sea, como que yo tengo que tomar esa línea de, de experiencia, de registro, ¿no? Ese video, esa película que yo tengo ahí en mi cabeza, ¿no? Que cada vez que pasa una cosa fea o que veo, me acuerdo de aquel asunto y lo reafirmo. No, yo tengo que traerlo deliberadamente, sentarme en un sillón, seguramente con un asistente o con un guía o con un coordinador, tal vez entrar en una especie de meditación o en un diálogo muy profundo para rever esa situación y verla desde otro ángulo. No te voy a contar todo eso acá. Pero lo que pasa con esta base de datos, y yo te lo quiero aclarar bien, porque es insuficiente con que vos te quieras justificar o tratar de entender de otra manera esa situación, que a lo mejor es dolorosa, porque si vos no tenés un fundamento de tu vida, tengo un reflejo de acá de luz, por eso me estoy moviendo. Si vos no tenés un fundamento, no tenés una tabla, no tenés un parámetro, porque la base de datos, si habláramos de sistemas de computación, la base de datos no es totalmente tonta. Tiene un registro maestro, o sea, un registro que manda, como si fuera una tabla. Digamos, de hecho es una tabla, porque para nosotros que somos seres humanos es una tabla, que tiene 4 o 5 conceptos, que son las directrices de todo esto. Es decir, ¿para qué sirve esa base? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién sí y quién no? Ese registro que está ahí, esa tabla, es lo que sería una tabla de valores de tu vida. ¿Entendés? Hacia dónde vas, quién sos y qué querés. Esa tabla significa qué es lo que vos crees de vos mismo, cuáles son tus valores, cuáles son tus principios y cuáles son tus metas. Entonces, si vos tenés 5 conceptos, 4 o 5 conceptos, 6 conceptos, que definen tu vida, todo lo que está alineado debajo en la base de datos se va a alinear automáticamente con eso. Entonces, lo que no tenga importancia, significación, al relacionarse con esa tabla, ¿no es cierto? Si dice, la tabla dice, yo soy una persona de bien y siempre voy a defender los valores, ¿no es cierto? Cualquier cosa que esté en un registro que sea no defender valores, va a estar afuera, va a estar out. ¿Estamos en claro con esto? Entonces, si vos decís en la tabla, voy a conseguir plata a cualquier costa, voy a pasar por arriba de todo, ¿no? Porque eso es una tabla interna tuya. Entonces, todo lo que esté abajo, en los registros de las experiencias, buenas o malas, en la medida que justifiquen esa tabla, van a estar bien. Y lo que no justifique esa tabla va a estar mal. Por eso te digo, lo primero que tenés que tener es una tabla de valores para poder establecer lo que se llama un cambio en tu vida y tener una orientación. Porque si no, navegas a la deriva. Sos alguien que lo lleva el viento. Sería una hoja al viento. Te mando un saludo, un abrazo, te pido que me des un clic y si querés te puedes suscribir también.
Aquí, a ver, está, tiqui, 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 tiqui. Gracias, abrazos, saludos, gracias por verme.